Hola, muy buenos días. Una vez más aquí estoy, Diana de Rusante, de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, desde el Ministerio de Educación Cristiana. Estamos una vez más tras las pistas de Jesús en Marcos. Nuestra clase de hoy se llama El templo y la higuera, edificio y sistema estéril. Estamos en la lección 16, letra C. Y vamos a estar en el libro de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a estar en los versículos del 11 hasta el 14 y luego del 20 al 26. Y vamos a estar echando un ojo en este evento o esta historia de la higuera estéril. Así es, como les dije hace unos segundos, lo que examinamos o lo que examinaremos juntos a la luz de las Escrituras es la historia de la maldición o juicio que hizo Jesús a la higuera. Marcos nos relata con especial importancia lo ocurrido a la higuera en el camino de Betania a Jerusalén. El evangelista hace mención de este evento dos veces, en los versículos del 12 al 14 y en los versículos del 20 al 26, en el capítulo 11. Quisiera que tengamos en mente algunas cosas antes que comencemos nuestro análisis o nuestro estudio, la lectura de la palabra y el estudio que vamos a hacer de ella. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo, Israel, bajo el símil de una higuera. Eso lo vemos en Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 10. Lo vemos también en Jeremías, en el capítulo 24, del 1 al 10. En Jeremías también, en el capítulo 29, en el versículo 17. Incluso lo ocurrido que vamos a estudiar a la higuera fue profetizado o anunciado por Jeremías, por el profeta Jeremías, y lo vemos en el capítulo 8, en el versículo 13, cuando dice así, se los voy a leer: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera podemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel, en este caso representado por lo que Jesucristo halló en su visita al templo en Jerusalén. Y es que pensemos en algo que es muy cierto. Saben, hay lugares a los que uno llega con expectativas y a veces estas expectativas se cumplen y a veces no. Jesús llegó a Jerusalén para cumplir la misión encomendada, la misión que le encomendó el Padre. Y todos debieron allí haberlo recibido como corresponde a Dios mismo, que vino para el bien y la salvación de la humanidad. Veremos entonces en nuestra clase que el Señor llegó a la llamada Ciudad Santa y allí experimentará o experimentó una serie de confrontaciones. Recordemos, Jerusalén fue lugar de pasión, de entrega y de resurrección. Se hace de la higuera una figura del templo caduco y aprenderemos por qué se le califica de estéril. Y vamos a derivaremos juntos algunas aplicaciones para nuestra fe y nuestro discipulado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias una vez más por Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, bendito Dios, porque en cada letra de tu palabra nos enseñas, nos alientas, nos instruyes, nos redarguyes, nos corriges. Gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad de poder una vez más estudiar tu palabra.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía y nos guiará siempre a toda verdad. Oramos, Padre, por cada uno de los que puedan escuchar esta clase, para que tú nos des entendimiento, nos ayudes, para que podamos servirte, para que podamos dar frutos, para que podamos ser dignos de un Dios tan grande y maravilloso como tú lo eres. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, dando gracias. Amén y amén. Vamos entonces a leer en la palabra de Dios, Marcos capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 11 al 14. La parte de la higuera comienza a partir del versículo 12, pero es que quiero o me gusta ir al versículo anterior porque siempre consigo pistas para lo que vamos a estudiar. Dice el versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pues sí, el día anterior a que Jesús hallara la higuera, él fue directamente al templo. Y allí fue donde observó todo lo que allí se hacía, cómo estaba, en qué condiciones estaba, qué estaba sucediendo allí. Él lo vio, tuvo oportunidad de verlo, pero se le hizo de noche. Así que, aunque hubo muchas cosas que le desagradaron, él no hizo nada en ese momento. Me llama la atención que nosotros debemos también pensar e imitar a Jesús, pensar como Jesús e imitarlo. Porque muchas veces hay cosas que nos pueden desagradar y vamos a encontrar que nuestras expectativas no son o no corresponden o los resultados no son los que nosotros estamos esperando en el momento de llegar a un sitio. Pero tal vez no sea en ese momento en que nosotros tenemos que expresar nuestro desagrado o lo que nosotros creemos que debería suceder o lo que se debería cambiar. A veces necesitamos tiempo para pensar, para orar, antes de actuar. Entonces, como se le anochecía, la palabra nos dice que él se fue a Betania. Pienso que probablemente pernoctó en casa de Lázaro, Marta y María. Y allí pasó la noche. Y a la mañana siguiente volvió a Jerusalén con la clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre, el templo, en una cueva de ladrones. Esta parte de la historia la vamos a ver más profundamente en nuestra próxima clase con nuestro hermano Alejandro Girón, Dios mediante. Vamos a seguir adelante aquí con la historia de la higuera. Jesús sintió hambre. Bien humano el sentir hambre. Particularmente yo con hambre soy más peligrosa que un mono con una hojilla. Jesús se encontraba molesto, pero aún así estaba muy atento a enseñar a sus discípulos. Nuestro Señor nos enseña que aun cuando podamos estar incómodos o molestos, disgustados, indignados, no por eso debemos hacer las cosas con despropósito. Y en todo caso, si hemos de llamar la atención,
lo hagamos de tal manera que quede una gran enseñanza. Jesús no maltrató a la matica de higos, no le cayó a perolazos, pero sí hizo algo lo suficientemente contundente para aplicar una disciplina y enseñanza a sus discípulos, una gran enseñanza. A ver, vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué buscó Jesús higos si todavía no era tiempo? Para comprenderlo, les comento un dato importante. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeñitos nódulos o unos botoncitos que se comen, son comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no va a producir frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera, esta higuera frondosa, full de hojas, pomposa ella, él tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, no halló nada, pura bulla. Eso fue lo que encontró. Nada. Hermanos y hermanas, en esta experiencia encontramos un momento teológico impresionante. Hubo una necesidad física, sí, el Señor tenía hambre. Y hubo un fenómeno natural, un árbol que no tenía frutos. Pero lo que Jesucristo quiere enseñarnos va muchísimo más allá. Como les dije en un inicio, la higuera es símbolo de Israel, en este caso símbolo del templo de Jerusalén, de la religión del pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Fíjense, su apariencia, como estábamos diciendo, es frondosa, una higuera con muchas hojas. Y el templo como institución va a desaparecer y Jesús quiere ver lo rescatable. Sabe que eso ya no va a ser más, pero Él quiere ver si hay algo que se puede rescatar allí. A ver si encontraba algo. Su apariencia de la higuera como tal, o el templo, la religión de Israel, es engañosa, muy pomposa ella, mucho templo, mucho traje, mucho liderazgo, mucha bulla, pero oculta esterilidad, oculta vacío, despropósito. El templo se redujo a un esplendor sin fruto. Jesús habría deseado encontrar algo en aquella higuera, así como hubiese deseado encontrar el templo en otras condiciones, pero no tenía fruto. Y hemos leído, wow, a Jesús maldiciendo, ¿no? Esto sí que es tremendo. Jesús usa su poder para destruir y maldecir en lugar de bendecir y dar vida. ¿Por qué? Ojo, no es una contradicción, mucho menos una muestra de una intemperancia por parte de nuestro Señor Jesucristo, de una falta de dominio propio, para nada. Jesús tiene un propósito para cada cosa que hace o dice. Lo voy a repetir. Jesús tiene un propósito para cada cosa que hace o dice. La alusión al gran follaje representa la gente que pretendía dar un fruto que no tenía, como los fariseos, por ejemplo, que ostentaban mucha religiosidad, las hojas, pero pocos frutos.
El Señor nos quiere dejar varias lecciones. Una, el templo simbolizaba lo que pudo haber dado fruto y no lo hizo. La maldición era indicación de su indignación contra tanta hipocresía, hermano. El suceso muestra que el tiempo del antiguo pacto solo había sido infructuoso. Se acabó. Se había acabado. La fase preparatoria a la llegada del Mesías había terminado sin los frutos esperados. Tanto nadar para morir en la orilla, dicen por ahí. Muy parecido a lo que quiso decir Jeremías en su tiempo, que les mencioné antes, ¿saben? En el capítulo 8, en el versículo 13. Pueden leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13 en Jeremías. Y es que en el versículo 14 de Marcos 11, que acabamos de leer, habla, lo que nos quiere decir es del brote de un nuevo pacto basado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, nunca más coma nadie de su fruto. Él confirma de una vez y por todas que la esterilidad de esa institución religiosa y su sistema ya había terminado su papel histórico. Ahora viene el nuevo pacto, el de Jesucristo nuestro Señor. El pueblo de Israel tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. A los suyos vino, pero no le recibieron. Y eso que nos hable a nosotros también, porque la iglesia, nosotros, la esposa, la novia, que será su esposa, también debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Hay tantos videos que se han hecho virales que hablan de la venida de nuestro Señor. Que si es ahorita, que si es dentro de poco, que si quedan unos años, que si estamos en los tiempos finales. Miren, hermanos, cuando el Señor quiera, cuando el Señor lo tenga dispuesto, pero que nos halle con frutos. De eso es que tenemos que estar pendientes, no de la fecha, sino de cómo estamos nosotros, de cómo nos va a hallar a nosotros. Porque Él lo que viene a buscar en nosotros es nuestro fruto. Él va a venir de una forma inesperada y viene por nuestro fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, ¿no? Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos, cultos muy bellos y bien organizados. Y tampoco le va a impresionar nuestra música o relevancia social que hayamos alcanzado. Ahí les dejo eso. Vamos a leer entonces los versículos del 20 al 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Jesucristo ha podido entrar ahí en una cuerda, en una enorme cantidad de explicaciones, pero se lo dijo cortico. Lo importante, lo relevante: tened fe en Dios. ¿En dónde está tu confianza, Pedro? ¿En dónde está tu confianza, Diana? ¿En dónde está tu confianza, hermano, hermana? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En lo que ocurre? ¿En las señales? ¿En si la higuera tiene frutos o no tiene frutos? ¿En todas estas cosas? ¿O en dónde tenemos nuestra confianza? Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, dice el versículo 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, Jesús pasa todo el día en el templo, ¿no? Pero pernocta en otro lugar. Los discípulos, al mirar todo aquello, quedarían de una sola pieza. Y de nuevo, camino al templo, los discípulos acompañan a Jesús y encuentran la higuera totalmente seca desde la raíz. Me llama la atención que cuando el Señor da una palabra, no la da superficialmente, Él la da hasta el fondo, hasta lo más profundo. Cuando al día siguiente entonces ellos volvieron y vuelven a hacer el mismo recorrido, ¿no? Hacia Jerusalén. Y entonces descubren que en 24 horas, aquella frondosa y vigorosa higuera se había secado desde las raíces. ¿Quién sabe cómo sería esa higuera? Tal vez era muy hermosa, con muchas hojas, pero no tenía fruto. Como adoradora, yo pienso que muchas veces, por más que uno cante bonito, si no transmites, si no interpretas lo que Dios quiere escuchar, si no sientes, si no vives lo que estás cantando, ¿dónde está el fruto? Como sierva de Dios, como hija de Dios, si he recibido a Jesús, si leo su palabra, pero eso no se evidencia en mi vida, ¿dónde está el fruto? Una pregunta, ¿tiene razón de existir lo que no cumple su función? El templo y el sistema que representaba no solo no daba frutos, es que hacía daño, es que hace daño cuando damos un mal testimonio como hijos de Dios, como cristianos, hacemos daño. Pedro recuerda, como acabamos de leer, y él asocia lo que Jesús dijo con lo ocurrido a la higuera. Tú dijiste y mira lo que ocurrió. Tú lanzas un juicio y mira lo que pasa. Jesús responde invitándoles a tener confianza en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor responde a nuestra necesidad y Él tal vez vio que de pronto sintieron miedo sus discípulos, que de pronto estaban asustados. Miren, hermanos, a veces escuchamos ciertas cosas en las redes, ciertos videos que más que paz dan miedo. A veces escuchamos interpretaciones de revelaciones en la palabra, de versículos bíblicos, y lejos de llenarnos de esperanza, damos miedo o asustamos, el evangelio del miedo. Eso no es así. Para eso no es la palabra de Dios. Para eso no es que el Señor obra, habla, dice. Es para que tengamos confianza en Él. Es para que nuestra esperanza esté en Él, no en lo frondoso o en lo feo que pueda verse algo.
Quizás estaban poniendo más énfasis en lo sobrenatural que en la confianza en Dios. Quizás. Podría ser una manera de llevarlos a la centralidad de la oración. Me gusta eso, creo que sí. A la que antes él había aludido. La confianza última siempre debe estar puesta en Dios, no en los edificios, no en otros seres, no en otros seres humanos, no en ritos, no en ceremonias. La enseñanza del Señor establece relación entre fe, oración y acceso a la manifestación del poder de Dios. Repito, la enseñanza del Señor establece relación entre nuestra fe, la oración a Dios que hacemos con nuestra fe, que entonces accesamos a la manifestación del poder de Dios. Ojo a algo aquí, pero no como una transacción, no como eso típico de yo declaro o yo decreto o siembre para que coseche. El poder de Dios obra no en función de caprichos, hermanos, sino en las necesidades de sus hijos. Lo he dicho antes, lo repito, Dios responde a la fe del creyente, a la necesidad de sus hijos. Ese todo de la oración significa que no hay nada que se escape de la soberanía de Dios. No hay nada que se escape que Él pueda dar o que Él pueda obrar, no. Pero nuestra oración debe ser dirigida a un Dios que todo lo puede, a un Dios en el que todo lo podemos esperar en su voluntad, por su voluntad. Como en otras partes, el Señor muestra acá que la relación con Dios no deja por fuera nuestra relación con otros. A mí me gusta pensar y me gusta decir y enseñar que nosotros nos debemos a tener una relación con Dios. Yo pienso en la cruz, ¿saben? La cruz, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Es interesante, o sea, es decir, si mi relación con Dios está firme, entonces mi relación con mis hermanos también. Si mi relación con mis hermanos, entonces mi relación con Dios no está bien. Es interesante que el Señor amarre la eficacia de la oración con la capacidad de perdón. La oración eficaz no puede hacerse, ojo, no puede hacerse. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿cómo somos justificados en Cristo Jesús? Perdonando, con el perdón de Dios y perdonando a nuestros hermanos. No puede ser una oración eficaz si se hace desde el odio o con la venganza o la violencia. ¿Cómo orar al amante Dios odiando a otros? No, tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien dice creer a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Recordemos que también nos dice la palabra que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pidamos con fe, no dudando nada. Pero con fe, no pidamos a Dios, es fe en Dios. No es con fórmulas mágicas o decretos fantabulosos. No. O gritando. No. Es con fe. Dios mira nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado no rechazará al Señor. Y un corazón contrito y humillado perdona. Pide perdón y perdona. No guarda rencor.
tiene paz, tiene gozo. Hay en él mansedumbre, dominio propio. Hay fe, hay amor, hay bondad, hay benignidad. Por cierto, el Señor que enseña esta gran verdad a sus discípulos fue firme con los mercaderes en el templo. Eso lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Él no abrigó odio contra ellos, pero sí fue firme. Es necesario perdonar, hermanos. Es necesario alinearnos con Dios. Es necesario que procuremos dar frutos. Recordemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Él dijo que hay una especie de filtro por el que deben pasar nuestras oraciones, ¿saben? Busquen en Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Recordemos ese filtro al hacer nuestras oraciones, para seguir orando, meditando y viviendo. Lo que no cumple su función compromete su existencia. El interés último de Dios es que la gente confíe en Él, es que nosotros confiemos en Él. Ese es su interés. Dios nos libre de imponerle a la gente cargas que Él no avala. ¿Estamos llevando frutos como hijos de Dios? Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias una vez más. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros y que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que siempre seamos buena tierra para tu palabra, que demos buen testimonio, que demos frutos. Oramos, Padre, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así. En el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.